Bienvenidos a una nueva conversación pendiente. En 1981, Gabriel García Márquez escribió una columna que se llamó El río de la vida. En esa columna, García Márquez recordaba cómo durante su adolescencia o infancia incluso, el río Magdalena había sido central en la imaginación sobre el país, en la imaginación de sus viajes, en la imaginación de sus culturas, en la imaginación del encuentro con otros. Y se lamentaba ya en 1981 por el estado calamitoso de ese río. Decía en esa columna entristecida y lúgubre que se necesitarían quizás 4 generaciones, quizás un siglo para volver a recuperar lo que había sido el río, que el río había sido privatizado en sus orillas, que el río había sido condenado a ser una especie de cloaca de nuestras ciudades y de nuestros empeños desarrollistas que le han dado la espalda a las aguas de nuestro país. Por eso hoy estoy muy contento de tener en estas conversaciones a un antropólogo, a un historiador, a un geógrafo, a un intelectual, a alguien que se ha preguntado con intensidad desde que era niño y su papá le hizo advertir el puente férreo sobre el río Magdalena en Girardot. Germán Ferro, gracias por estar aquí en Conversaciones Pendientes. Bueno, Juan David, qué gusto y qué honor, como dicen todos los antecesores a esta conversación contigo, de tener precisamente sí, una conversación más que una entrevista, ¿no? Y sobre todo porque admiro mucho, celebro estas conversaciones que tienes como eje fundamental la cultura y una cultura para pensar desde allí un posible país, un país mejor, ¿no? Y creo que en esa tarea pues la comparto y vamos adelante sobre esa idea. Al contrario, el honor es mío y cada invitado e invitada, Germán, me enseña y nos enseñan a todos los que nos reunimos a escuchar estas conversaciones porque esa es mi intención, aprender. No invito a nadie para enseñar nada porque no sé mucho, más bien quiero aprender. Y hoy queremos aprender sobre el río, un empeño en el que llevas mucho tiempo, un río que mencionamos o llamamos o nominamos los colombianos como el Río Grande de la Magdalena, pero que antes de ser el Río Grande de la Magdalena eran otros ríos, pertenecían a otras culturas, eran fragmentos de un río que se apropiaban de formas distintas desde el macizo colombiano hasta su desembocadura del Caribe. 1500 y pico de kilómetros recorren esas aguas y en cada uno de esos puntos había una imaginación sobre el río Huacajayo, allá en las tumbas, el río de las tumbas en el Alto Magdalena, el río Yuma, el río Arli y muchas otras nominaciones de esos pueblos de los cuales no hablamos tanto. Nos concentramos en las culturas festivas, en lo caribe, en la navegación. Por todo eso vamos a pasar, pero me gustaría pensar por qué no insistimos en la historia anterior a la llegada de los españoles de ese río ancestral para este territorio que entonces no era ni siquiera la Nueva Granada y mucho menos Colombia. Si entramos por una característica del río muy interesante, me gusta reiterar de que el río es uno y muchos ríos a la vez, en su perspectiva ambiental, en su recorrido a través de toda Colombia, desde el páramo hasta su entrega de aguas en el mar, pero es también un río de muchas temporalidades, ¿no? Y también eso es un gran desafío. Yo digo que el río es como una invitación epistémica a entenderlo desde su enorme y riquísima inmensidad temporal y espacial. Entonces tu primera aproximación al río en esta conversación es interesante en insistir en eso, ¿no? El río en su larguísima historia habitada por grupos humanos, pues son muchos ríos y ya nos ubica en un lugar de la diversidad, ¿no? Eso me parece importante, una diversidad biológica, cultural, de procesos de ocupación diferentes. No podemos pensar que es un solo río, sino esa multiplicidad que los nombres, como fue identificado el río previo a la conquista hispánica, nos lo dicen con mucha claridad, ¿no? Nos señalan civilizaciones muy anteriores como todo lo que se refiere a la estatuaria de San Agustín e Isnos,
población de hace 2000, 3000 años, que erigen en el entorno del río Magdalena un proyecto civilizatorio complejo, trascendente, que es patrimonio de la humanidad. Y seguimos viendo procesos distintos en relación del río y la montaña, con los pueblos panches, pijaos, con el mundo muisca, que nos vaya hablando de un río en relación, que insisto, bastante entre el río y la montaña, o nos habla también de ocupaciones con sistemas de riego y de circulación de las aguas, mucho más aguas abajo. Es el río del Caimán, es el río grande de lo que ahora llamamos Magdalena. En fin, yo creo que pensar ese mundo anterior a ese parte de aguas que es la llegada de la conquista hispánica y que nombra el río en su totalidad, que también es muy importante, es un solo río también en muchos aspectos, pero en esa diversidad en el tiempo y en la geografía hace del río un lugar necesarísimo para pensar a Colombia. Y eso creo que es necesario, es ir y volver en el tiempo y también reconocer sus unidades en la que convergemos todos los colombianos por diferente que seamos, ¿no? Un río que nace en los Andes, un río que muchas veces no imaginamos, porque imaginamos, o por lo menos quienes vivimos en el centro del país y hemos construido también nuestra cultura y nuestro conocimiento, a veces mirando muy hacia el norte y muy poco hacia el sur. Es un río que nace en un estrecho y que nace en esta, por lo menos en su primera ocupación humana, alrededor de una idea de ritualidad sobre la muerte, sobre lo sagrado, sobre la cercanía con los astros. Cuando uno va a Isnos o va a San Agustín, realmente se conmueve mucho de pensar qué era eso, qué era lo que ocurría allí. Puedes hablar un poco de eso para, insisto, ir empezando a recorrer ese río poco a poco en lo que ha sido la construcción de lo que somos como cultura hoy. Sí, el río nace en el páramo de las Papas, que mucha gente no recuerda o desconoce o no aprendió en el colegio. Tenemos una enorme tarea de volver por el ABC, de entender a Colombia. Eso creo que, y el río está allí para eso, ¿no? Creo que hay una tarea pedagógica fundamental, Juan David, con respecto a cómo miramos el río, cómo nos situamos en él. Y sí, el río no solo nace, sino está naciendo permanentemente, que es diferente. Y eso me interesa resaltarlo, ¿no? Como la terquedad de la vida y en esa gran montaña de un río andino, como tú señalabas, pues nos está mostrando unas primeras maneras de, de cómo las culturas leen ese río que fluye, ese río vital, ese río que entonces empieza a incorporarse en un sentido de la trascendencia, y eso es lo que es el Huacayo, el río de las tumbas, es la escogencia de un proyecto civilizatorio, de bueno, escojo acá en este lugar para imaginar, para pensar una trascendencia, y de ahí ese desarrollo de esa estatuaria profundamente rica en expresiones ligadas al agua. Muchas de las estatuas tienen los peces, las tapas de los sarcófagos son caimanes. Hay una ritualización del agua y desde allí una escogencia privilegiada de ese lugar para imaginar un mundo trascendente, ¿no? Ya ahí hay una cantidad de enseñanzas, digamos, de ese mundo del pasado que tenemos que volverlo a visitar. No en vano es patrimonio de la humanidad. En estos días, pensando este río, que siempre es un ejercicio muy bonito de hacer, cuando ahí decía, bueno, es que este río va de patrimonio a patrimonio mundial. Celebra el nacimiento del agua y de la vida y de grupos humanos que así lo pensaron profundamente en la montaña, y termina en la fiesta. Eso es muy bello. Termina en la fiesta del carnaval, que celebra la vida antes de que va a comenzar, cuando empieza Cuaresma y va a llegar la muerte. Entonces el río es una experiencia de nacimiento y de vida y de muerte, en la que está él, y ahí nos miramos como un espejo nítido
para pensar maneras posibles de lo que somos en esa diversidad que también he señalado, porque ese río andino que estamos hablando, ese río de la montaña, va bajando. Ahora hace poco he insistido en eso, ¿no? Parece que fuera obvio, pero decir que un río baja, pues es una ley de la gravedad, pero es al mismo tiempo en un país tropical que él va mostrándonos en su recorrido todos los ecosistemas, todas las formas de vida, todas las culturas que en torno de él van desarrollando formas distintas. Y eso me parece pues muy valioso, y ese río empieza a convertirse en un río cálido, en un río de selva tropical, de bosque seco, de zonas cenagosas y inundación. Nos vamos, y va al final entregando sus aguas al mar, ¿no? Que eso es muy paradójico porque el río, creo yo, lo hemos imaginado incluso en el estudio cuando se enseñaba geografía en los colegios e historia, lo hemos imaginado al revés, lo hemos imaginado cuando Rodrigo de Bastidas llega, o en todo caso lo nombra en honor a la Virgen de la Magdalena, todo muy andaluz, todo muy lleno de religiosidad, un 1 de abril de 1501. Y lo navega al revés, digamos, lo sube, Sí, no a lo baja contracorriente a contracorriente, que es una metáfora, me parece, también. de lo que somos también, ¿no? Imaginar ese río al contrario, no desde su nacimiento, sino desde su yacimiento en el mar. ¿Qué quiere decir eso para ti? ¿Y qué es lo que empieza a significar el hallazgo de ese canal de agua que atraviesa todo este territorio para lo que va a ser la colonización de este país con tanta brutalidad también y con tanta violencia? Sí, uno podría decir que el río es un gran palíndromo, ¿no? Que, que tiene sentido de ida y de vuelta. Y generalmente se ha escogido en una historia oficial y tradicional el encuentro ya desde el poderío y de la presencia europea, hispánica, católica, y entonces la historia es narrada desde la desembocadura a la conquista de ese territorio. Depende ahí nos señala también la necesidad de dónde es que escogemos para contar esa narrativa. Claro, yo creo que el río se tiene que ver desde las dos perspectivas. El río bajando, encontrando, recorriendo todos los ecosistemas, siguiendo su curso natural de fluir, como todo río, pero también es un río histórico, es un río que asciende ambientalmente. Los ríos, los peces suben por el río, ¿no? Por eso hablamos de la subienda. Ujú. Y también la navegación, que va a ser fundamental en el Magdalena, en la economía, en el comercio, en la conexión de Colombia con el mundo, en la conexión también con diferentes regiones y pueblos, pues puede ser en las dos direcciones. También navegamos contracorriente. Pero claro, a tu primera pregunta que me hablabas ahora, generalmente se ha tenido un enfoque desde lo histórico colonial y lo europeo que avanza para controlar y civilizar a esos pueblos ateos o no católicos, y creo que hay que cambiar esa perspectiva, ¿no? Hay que movernos en las dos direcciones como el río nos lo enseña, y desde allí miramos una complejidad mucho más amplia y más rica en lo que ese río tiene, tanto en el tiempo como en el espacio, ¿no? Sobre todo porque uno sí piensa cuando se detiene un poco en la idea de la conquista y del nombre, de la nominación, pues que es muy profundo que ese río, que es el río en todo caso en donde se reúne el 65% de la población colombiana, esté fundado sobre una imagen católica, sobre una imagen de la Madre Virgen católica, y que eso recorra para bien o para mal. Tampoco estamos aquí para satanizar ni para hacer teorías, ¿cómo se llama?, macartistas sobre la religiosidad, pero en todo caso ahí hay algo muy complejo en nuestra forma de pensar el río, ¿no? De entenderlo y de también no entenderlo, de no comprender qué es, qué significa
y qué ha significado para nuestra vida, porque al fin y al cabo me parece que lo hemos olvidado, que lo hemos convertido en una especie de imagen abstracta que ya no tiene que ver, como tú mencionabas, cuando tu padre te lleva a mirar ese puente en Girardot, que no tiene que ver ya con muchas personas de las urbes y de las ciudades que han dejado de imaginar ese río y que se les volvió básicamente un nombre, el Magdalena. ¿Qué es esa idea religiosa que va a empezar a recorrer ese río y que empieza a fundar pueblos, ciudades, municipios que van a ser trascendentales en la construcción de lo que después va a ser Colombia? Sí, yo creo que esta es una experiencia interesante que hay que mirarla desde una perspectiva histórica, cultural compleja, no polarizada de buenos o malos. Por supuesto que es una conquista a los territorios para el papado, ¿no? La conquista de la gran contrarreforma que plantea desde el Concilio de Trento, pues enfrentar a la reforma luterana que ha transformado Europa, y entonces ese ejércitos de la fe vienen con todo, vienen con un proyecto civilizatorio pues muy rico en muchas manifestaciones y somos hijos de ella. Y habría que más bien entenderla en esa complejidad más que son buenos o malos. El río sigue mostrándonos esa diversidad, pero en razón de ese quiebre en 1501 que tú señalas, el mundo hispánico nombra y organiza y administra y controla el río definitivo para la vida de los colombianos. Y con ella, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo la asumimos? ¿Cómo la estamos transformando? Yo creo que ahí también no es un tema de malos o buenos, sino desde ella misma, desde esa acción, digamos, de guerra, hay un proceso también de ocupación de ese territorio civilizatorio, con una lengua, con unas formas de urbanismo, con unas deidades, con unas formas de religión muy importantes para el Magdalena y es de lo que somos, ¿cierto? Muy rica culturalmente también, mestiza, ¿no? Eso eh, pues nos habla ya y nos invita también a pensar una Colombia entera, ¿no? El río es colombiano desde su nacimiento hasta su desembocadura, es el Magdalena, y, y bueno, desde allí ese río ofrece entonces un mundo cultural diverso que ha sido interpretado en muchos de sus lugares, ¿no? Hace ese río un río festivo, un río con todas sus fiestas patronales, un río con una arquitectura que las iglesias miran el río y rompen un poco el damero tradicional hispánico. El río se convierte en el punto de conexión Ellos también. imaginan, digamos, al empezar a navegarlo, ellos imaginan que esa va a ser, es un eje natural, digamos, y empiezan a fundar ciudades. Una de ellas es Santa Cruz de Mompox, que después en el siglo XIX, por un desvío de las aguas, un brazo, que es el brazo de Loba, va a quedar aislado del curso, pero el curso natural del río pasaba por allí. Y esa es una gran ciudad de ese primer proyecto colonial, que es Santa Cruz de Mompox y por qué, aunque todavía la mencionamos y digamos, nos parece una bella ciudad blanca en algún lugar de esas ciénagas y de esas culturas anfibias que nombraba Falsborda, de todas maneras no deja de ser una cosa por allá en el recuerdo, pero fue un punto neurálgico y central en ese comienzo de fundaciones coloniales a lo largo y ancho del río. Sí, no en vano también estamos hablando de un lugar de patrimonio mundial que es Mompox, ¿no? Con su declaratoria. ¿Y por qué es patrimonio de la humanidad? ¿Por qué consideramos que es un lugar fascinante en el sentido de que él tiene la fuerza de contarnos lo que ha sido nuestra historia, ¿no? Mompox es la escogencia y un punto estratégico en el río por el mundo hispánico, salvado un poco del el riesgo que tiene Cartagena y en esas zonas de depresión, ya precisamente llamada así, depresión momposina, la ciudad se salva por sus escasos 30 metros sobre el nivel del mar y desde allí se crea ese gran puerto que va a mover el río
con las mercancías, su gente, las conexiones, y nos va a presentar ese río que es eso, con fundaciones en sus orillas de grandes puertos que conectan con la montaña y desde ahí crear una dinámica de país muy interesante, muy vital y definitiva de la necesidad de estarse conectando con la montaña y con el río, y a través de eso y a través de sus pueblos crear una dinámica económica, social que va a marcar la vida de Colombia moderna para esa vida de 3 siglos coloniales, también para el desarrollo de la economía agrícola, de la economía de exportación de Colombia, también nuestro conflicto, el desarrollo moderno, en fin, va a marcar lo que somos, ¿no? También así lo ha dicho Wade Davis y en las en su río. conversaciones que tuve y que he tenido con él y que nos anuncia Colombia, oye, ese es el río que nos construyó como país, ¿no? Es el río país, el río oración, y eso me parece muy interesante. Y Mompox ahí es un punto luminoso, pero no solamente como un patrimonio Sino estetizante, qué era que ahora Mompox vemos, para hacer la sino pedagogía, es decir, la ciudad hispana que ujú. desde allí controla y organiza el transporte, la comunicación, el Era el comercio. primer gran puerto dentro del curso que Exactamente, ellos hacían. ya en el Bajo Magdalena va a tener una riquísima conexión con Honda. En Ujú. el Alto va a establecer la riquísima navegación que durante 4 siglos movió el río, que son los bogas, muy poco conocidos por la gente, muy despreciados por las narrativas, pero un mundo de salvaje movió el río, mercancías a punta de pectoral, de fuerza, de un grupo humano, el salvaje, y cuyos bogas, ¿sí?, movieron el río aguas arriba y aguas abajo durante 4 siglos. ¿Qué es el zambaje? Sí, el salvaje es, pues generalmente uno dice los bogas negros, pero técnicamente pues son zambos, Zambos. son hijos de negros en mujeres indígenas que lograban la libertad por la ley colonial. Es un grupo liberto, los zambos, o sea, no solamente es una mezcla racial, sino también como una estrategia de libertad y de independencia y de construir una autonomía muy interesante para mover el río con la fuerza y a punta de palanca, moviendo los champanes. Ahí están en Mompox. Y también quiero decirte que Mompox es también como una radiografía de país, que es la ciudad hispana, pero alrededor de Mompox múltiples pueblos de gente negra, samba, mestiza, mulata, La resistencia. que está allí, sí, que resiste y que se expresa de manera muy especial en la Semana Santa, que creo que es uno de los eventos culturales más importantes que tiene este país, porque no es solamente un evento religioso, sino allí se muestra esas relaciones entre el antiguo poder español y criollo frente a todo un mundo popular que llega a mover los pasos de Semana Santa y a confluir en un espacio festivo, de tensión, de encuentro, de tradiciones. Es un sincretismo maravilloso Exactamente, de y también con formas de resistencia de lo que desde ahora, desde ese mestizaje cultural, creemos y qué es lo que buscamos con esta expresión cultural de Semana Santa, y no en vano adquiere tanta autonomía que Mompox fue 2 veces excomulgado por el obispo porque no aceptaban las normas que imponían de tiempos, cuando el pueblo en su gusto por llevar esas imágenes, eso es muy emocionante, mm, lo que cuando uno vive allí, ¿no? Así como se vive en el Carnaval de Barranquilla, es un río, aprovecho para decir eso, antes se habla del río, es un río de muertos, es un cementerio de la violencia, etcétera. ¿No? El río es también un río celebratorio, es un libro de construcción cultural, ¿no? Una pulsión de vida tiene el Magdalena también, no nos olvidemos de eso. y Es fácil. todavía, por supuesto. Y Mompox es eso, y en tensión, ¿no? La gente quiere mover sus pasos, se reviste todos los nazarenos que llegan de todo ese Caribe mediterráneo y imponen su tiempo, su ritmo, sus músicas reinterpretadas. Esa es la cultura, reinterpretación, ¿no?
apropiación, mestizaje, maneras de experiencia, de construcción de vida, y eso es lo que pasa allí en Mompox. Y se demoran ahí he estado muchas veces, no sé si tú has tenido oportunidad de Sí. estar allí, pues las pasos salen a las 6 de la tarde, entran a las 5 de la mañana. Y sobre eso se prohibió pasar a algo más civilizado, más controlado, y la gente no quiso y fueron excomulgados. Es una expresión, una acción muy clara de entender que es esa vitalidad del mundo cultural que la tiene el río. Yo Si quiero, seguimos en ese momento, siglos XVI y XVII, Mompox y Honda. Y en Honda, hace 10 años, tú entraste a fortalecer una experiencia comunitaria, vecinal que había allí, para de alguna manera hacer un nuevo guión para el Museo del Río, que además estamos celebrando este año esos 10 años y esto también hace parte de la conversación con Germán. Les recomiendo a quienes están aquí en Bogotá o a quienes están en el país que vayan y no se pierdan la experiencia de estar en el Museo del Río Magdalena y de estar en Honda, porque Honda es un punto también neurálgico de ese viaje que empezaba en el mar, pasaba por Mompox y terminaba en Honda. En ese momento, por supuesto, el desarrollo en los siglos posteriores va a fortalecer otros lugares. Pero ¿qué era entonces Honda en conversación con Mompox? Es decir, ¿qué era ese lugar ya de lo que va a ser el Gran Tolima o el Gran Huila primero y después Tolima? ¿Qué era esa cultura ribereña ya más cercana a esta ciudad donde grabamos este programa, Bogotá, en conversación con ese Caribe? ¿Qué significaba Honda y Mompox en esa comunicación que estos colonizadores idearon para empezar fundaciones hacia las cordilleras? sí, Honda sin duda es otro gran lugar en el río, como muchos, que podríamos quedarnos mucho tiempo nombrándolos, explorando, que también me gusta que esta conversación pueda motivar a los que nos escuchan esa experiencia maravillosa de viajar por el río, de navegar por el río, que creo que no es simplemente un paseo, sino es realmente la inmersión en ese río y un compromiso con él en su naturaleza propia, que es navegarlo. Y ahí le apostamos a esa Colombia, la reconocemos en su diversidad, la disfrutamos, dialogamos de frente con las personas que lo ocupan. Y ese ha sido Honda en el trabajo de tener allí un museo que ofrece una pedagogía para mirar el río, ¿no? El río es una experiencia de lo total. Yo me refiero muchas veces allí en el museo de que pensar el río es pensar a Colombia y desde eso le cambia la cara al visitante, ¿no? Tenemos unas ideas muy elementales, bueno, vamos a mirar un río como agua que corre, un caudal, pero el río nos ofrece unas formas de pensar. Yo digo que ya ahora yo no soy antropólogo, me gusta ser más geógrafo o desde mis estudios de historia, pero ahora pienso como un río. Y es porque el río me ha enseñado y nos puede enseñar a los colombianos, y ese es el propósito del museo, eh, pues reconocer allí muchos aspectos de lo que hemos sido y lo que somos y lo posible. Yo admiro mucho una política pedagógica que tiene el área cultural del Banco de la República que la llama los ríos territorios posibles. Y eso es lo que hay que pensar, eso es lo que hay que sentir, eso es lo que hay que apostar, ¿no? Yo tengo un sano optimismo, no es una ingenuidad, sino de que hay que apostarle a lo posible, ¿no? Al país de ese futuro en el que el río tiene un lugar preponderante, y eso es lo que hacemos desde Honda, que se convirtió en el puerto de Bogotá. Eso es lo que es Honda. En el camino, todavía la calle 13, en la cartografía histórica que tenemos ahora expuesta en el museo, pues la calle 13 en Bogotá era la calle que se llamaba en los mapas Camino a Honda, Camino al Magdalena. Honda es el lugar, digamos, que permite conectar la montaña con el río y con el mundo. Y también lo ha sido otros puertos con relación a los otros departamentos. Pero en Honda, pues fue llamado en tiempos coloniales la garganta del reino, todo pasaba por allí. Muy gráfico esa afirmación. Y entonces pensamos el río como conexión.
Honda es eso, la ciudad de los puentes, que el puente en sí mismo es conectividad y nos conecta con aguas arriba hasta su nacimiento, hasta de navegación hasta Neiva, pasando por Girardot, pasando por Ambalema. Y también nos conecta Honda con aguas abajo, con Puerto Berrío, con Barranca Bermeja, con Magangué, con muchos puertos muy interesantes y nos conecta de manera transversal con la montaña hacia Bogotá, ya lo hemos dicho, y también hacia la cordillera central. Una vez ha ocurrido la colonización antioqueña, pues Manizales se empodera enormemente desde su economía cafetera con el río Magdalena y con Honda. Crea camino, crea un cable aéreo. Y entonces mirar el río desde Honda es un privilegio y mirarlo desde la conexión creo que es fundamental. Empezamos a construir un panorama general de comprensión de país en la conectividad de los caminos, de lo que significaron los trenes, la misma navegación por el río, la navegación aérea que nace en el Magdalena. Los aeroaviones, Pues, ¿no? sí, los hidroaviones que, pues, que Hidroaviones. ya acuatizan y se levantan del agua, nos va mostrando ese proceso de modernización y de comunicación y de conexión entre los colombianos. Uno dice, bueno, el río pasa por muchos departamentos, 11, ¿no? sí, pero no pasa, es los departamentos los que se le Pasan han por eso. pegado al río sabiendo su importancia, ¿no? Reitero muchas veces, conectar o morir era la ley, ¿no? Y entonces ese río ha hecho que todos tenemos un lugar en común, ¿no? Yo creo que pensar el río es pensar un país en un escenario de paz y de respeto por ese otro, sin decir yo soy lo máximo, todas esas afirmaciones regionalistas, a mi modo de ver muy fascistas, y el río en él converge en la diversidad de muchos, ¿no? Es un río que es para los antioqueños, también es muy importante para los cundinamarqueses y Bogotá, para el Tolima, para el Huila, para el Atlántico, para Santander. Entonces es el río de todos y allí convergemos para dialogar sobre él lo que nos importa desde nuestras diferencias regionales y creo que eso es muy interesante. Y Honda, pues es un punto mayor de, digamos, de encuentro de país y la idea que tenemos ahí en ese museo es esa pedagogía, de restablecer ese vínculo que los colombianos lo hemos perdido. Y hay que volver a él con afecto, con conocimiento, con sensibilidad. Pero también hay que volver a él ahora que lo mencionas y damos ya un salto, digamos, a abrirnos a pensar desde otros Sí, cursos menos cronológicos. En 1991, cuando se escribió una nueva constitución para este país, por allá en el artículo 300 y pico, Orlando Falsborda insistió en que tendría que crearse una corporación que atendiera entonces desde el poder la organización territorial alrededor de esas aguas, que no son solo ellas, porque el Cauca y una cantidad de afluentes conectan este país. Este gobierno, de hecho, ha insistido en el ordenamiento territorial alrededor del agua, pero si uno oye hoy los discursos de cualquier candidato, no escucha por ninguna parte la imaginación o la idea de volver a mirar el río como ese río que quizás es el río de la paz, el río capaz de comunicarnos, de entender que la cultura es comunicación, que la cultura es mercado, que la cultura es conversación de diversas regiones, y que la cultura en el fondo es convivencia, porque cuando uno navega sabe que tiene que convivir no solo con otros humanos y embarcaciones, sino con otras formas de la vida, con otras orillas. con otras orillas. Entonces, ¿qué piensas de esa promesa que no se cumplió? Cor Magdalena, por supuesto, todos sabemos, o si no sabemos, me gustaría que hablaras de eso. ¿Qué fue lo que pasó con esa promesa de organizar y de pensar el río como realmente una arteria, que es un lugar común, que nos podía organizar y nos podía ayudar a pensar de nuevo
este país. Sí, me parece muy interesante lo que has afirmado o puesto sobre esta conversación. Yo creo que esa promesa está por cumplir, ¿no? Creo que nos hemos perdido de ella. Esta contienda política que ahora estamos muy fuerte en ella, pues se distraen otras cosas, ¿no? Es falaz, eh, cochina, llena de personalismos, ¿no? Me aterra eso, ¿no? Y la cultura nunca mencionada, ¿no? Pareciera siempre un tema menor o creer que la cultura es la tarima, el espectáculo, el baile típico. Todavía no hemos logrado que los que buscan una responsabilidad pública importante para este país piensen desde la cultura un escenario fundamental para transformar y para comunicarnos, para convivir y construir respeto sobre el otro. Ahí está en eso, ¿no? Pero la cultura es una idea muy desde lo típico, muy pocas veces mencionada, ¿no? No la escucha uno ya en el debate tan fuerte que estamos en este momento, solo, solo da desde los intereses individuales, en fin. Yo creo que esa promesa está incumplida y esa es como la rabia y las ganas de persistir en que hay que mirarlo desde allí, ¿no? Desde eso que tú has dicho, desde la convivencia, desde el respeto, desde... En estos días pensaba, cuando uno navega, navega de manera colectiva, no maneja uno solo, ¿no? Claro, el río está muy marcado por los sistemas de transporte, donde ya perdió su protagonismo, que lo tuvo hasta los años 60 del siglo pasado, y el poder, digamos, norteamericano de su desarrollo industrial automotor, pues modificó los sistemas y volvió el interés sobre individual, ¿no? Del consumo individual del carro, ¿no? Entonces pensaba en estos días sí que cuando uno navega por el río uno navega en colectivo, no va uno solo en una lancha, sino casi que lo obliga a uno a ir con otras personas. Y eso yo creo que es lo que hay que hacer. El río nos obliga a navegar de manera conjunta. Y cuando he hecho yo esos viajes con un equipo de trabajo, es maravilloso encontrar a ese país que se mueve por el río, pero que, claro, las políticas públicas lo tienen abandonado. Creo, Cor Magdalena yo creo que ha sido una falsa promesa. Quiero ser muy tajante en ese sentido, ¿no? Es una institución muy politiquera en cierta manera. Yo le he hablado del Museo del Río por ahí como en tiempo que llevo como a 12 directores de Cor Magdalena y hay que explicarles qué es ese río, que si es de ellos, si ellos lo administran. Ahí, eso es un coto político barranquillero. Estoy muy decepcionado de su papel, ¿no? Y yo creo que hay una tarea importante, exigirle a Cor Magdalena cuál es su papel con el río, y no solo a esa institución, al Ministerio de Cultura, que tú conociste muy bien, y también al Ministerio de Educación. Ahí, Tiene que ser una política de Estado. El de río Estado, tiene que ser una política de exactamente. Estado. No puede ser una política de unos cuantas instituciones tratando de recuperar algo que fue real, y es de lo que quiero que hablemos, real durante un siglo y medio, pensando, digamos, en que si ese momento colonial llega a su fin con una emancipación a comienzos del siglo XIX, y lejos de querer convertir la conversación en el heroísmo y en las guerras y en las batallas, sino más bien en la imaginación que se instala, porque prácticamente era la manera de empezar a crear una nueva sociedad que empieza a pensar en cómo atender el comercio, la empresa, porque las necesidades ya eran otras, los gobiernos eran otros, el país era uno o quería ser uno distinto. Y durante un siglo y medio el río se convierte en un gran lugar de vida, en un gran lugar de tránsito. Y lo que me pregunto hoy es, ya lo enunciaste un poco desde los años 50, 60 del pasado siglo, empieza a gobernarnos una nueva mentalidad, pero es una mentalidad que no solo elige las carreteras, los buses, la gasolina, los camiones como un negocio, sino que además destruye el río,
destruye sus vapores, destruye sus champanes, destruye sus culturas porque privatiza sus orillas, porque las deseca, porque el nivel del río decrece, es decir, por miles de factores humanos que atentan contra ese lugar. ¿Qué pasó en ese siglo y medio que hemos olvidado y que creo que tenemos que recuperar? ¿Qué fue el Magdalena en la imaginación de la construcción de esa nación que para Alfonso Múnera es una idea que también fracasó, la imaginación sobre esa nación que queríamos hacer llamada Colombia? Sí, yo creo que en razón de, digamos, de esa transformación de los sistemas de comunicación y comercio que pues abandonaron el río por los intereses y por el sistema de, digamos, de carreteras, el río perdió su vigencia y otras acciones también muy dramáticas, ¿no? Nuestro conflicto armado impactó mucho el río y le recordaba una colega que de niña pues había una construcción del miedo en torno del río, también de la tierra caliente. No hemos podido resolver el tema con la tierra caliente, le tenemos sospecha, ¿cierto? La tierra caliente es tierra de pobres, de mosquitos, de negros. Calentanos los Sí, llamaban no acá, hemos ¿no? podido, desde los centros de poder que están en las montañas, no hemos resuelto ese tema con un desprecio sobre la tierra caliente. Y el río en su gran porcentaje, a solo 200 kilómetros, poco más que está Honda, o que está Neiva, ya el río es cálido, Caliente. caliente, y hemos tenido mucho problema con eso. La misma Honda durante mucho tiempo considerada el infierno para nuestros padres, ¿no? Por el calor. Y de eso no hemos podido resolver, digamos, Es una idea colonial, ¿no? Es una totalmente. mentalidad Eh, yo, de lo salvaje. sí, yo una vez le escuché a un ministro de salud diciendo hace muchos años que en tiempos del chikungunya que recomendaba no ir a tierra caliente. Y entonces yo dije, pero ¿de dónde está hablando este señor? ¿No? Sí, yo creo que ha habido muchos factores que aún siguen siendo vigentes, que no hemos logrado construir a lo que tú también preguntabas, un nuevo ordenamiento territorial mucho más acorde con esa realidad de que vive el río. Cada departamento no quiere entregar Pedazo. su pedazo a otro, digamos, sistema de ordenamiento y hay como, sí, como esos intereses también de los de transporte, de los camioneros y demás, porque el río, yo he escuchado desde que soy muy niño a todos los presidentes hablar del Magdalena, de volver al Magdalena, pero es como una utopía que no llega pues a un plan concreto y siempre está ganando los intereses de los sistemas de transportes, de los que se mueven con la gasolina, como señalabas ahora. Pero yo quiero responsabilizar fundamentalmente, Juan David, a los ciudadanos también. No es fácil quejarse del Estado, de las instituciones corruptas, etcétera, de los intereses económicos, pero a mí me preguntan y yo siempre digo, el peor mal que tiene el río Magdalena, su gran problema es los colombianos con su desconocimiento, su desprecio y por eso su desprecio por el río, ¿no? Yo creo que allí hay que apostarlo, los que nos movemos en el mundo académico, en la investigación, que entendemos la cultura. Creo que eso es muy necesario. Hay que volver al río cada uno de nosotros. Hay como un Me Too, pero del río, ¿no? Ujú. Hacer una inmersión, navegar. El río necesita que lo naveguen. De los ríos, además. Sí, de los Porque ríos, es un porque país, ¿no? Colombia hay que pensar desde los ríos, Claro. sí. Valioso que me recuerdes eso también, es también esa apuesta. Yo estoy ubicado en el Magdalena en mi trabajo, pero también he mirado otros ríos, los he estudiado y esta es una postura de, digamos, metodológica o ciudadana para pensar a Colombia desde los ríos que nos ha costado mucho trabajo, siempre la vemos como en la montaña. Pero lo que hay que ver es la relación río-montaña, que es donde nos hemos hecho como país, donde nos hemos comunicado, donde entendemos las diferencias, donde aprendemos a ser el otro. Es que el río es una invitación a viajar. Y viajar es, en cierta manera, un desafío a dejar de ser. Ujú. Que eso es fundamental. Tenemos siempre la necesidad del otro, de ser, de apelar a la experiencia del otro. Eso es muy profundo. Y dejarlos
convicciones de las verdades absolutas de uno, de nuestra comodidad y nuestro confort. Por eso invito a viajar, que repito, no es un paseo, sino viajar es una experiencia de dejar de ser y al encuentro con ese otro. Y por eso invito a los colombianos a cambiar, a tener el río nos ofrece un enriquecimiento y una apertura mental maravillosa, ¿no? Ese río me ha hecho a mí otro y estoy convencido, y así lo hacemos en el museo, poder transformar al individuo también el voz a voz, donde cambiamos nuestra manera de pensar ese país, ¿no? Creo que ahí podemos construir algo colectivo interesante, no solo echarle la culpa a las instituciones o al presidente de turno, sino desde allá hay una gran tarea y una gran responsabilidad en nosotros como ciudadanos, ¿no? Y fíjate que cuando tú, es la tercera vez que nombra a tu padre, pero creo que tiene que ver con lo que estamos hablando y es hacernos cargo de no solo poner las cosas por allá, sino que tiene que ver con nuestra vida, con nuestra historia personal, el río. Y pienso en esa imagen del niño viendo el puente, es que hubo toda una fuerza, no solamente cultural, histórica, profunda, sino también una fuerza de la técnica, la ingeniería sobre el río, los puentes sobre el río, el ferrocarril sobre el río. Eso se produjo en un siglo. Los vapores, insisto, vapores además hermosísimos, bellísimos, para todas las condiciones además, para que la gente pudiera, ya nombré a García Márquez, venir a estudiar desde Sucre hasta Zipaquirá, bajándose, creo que él se baja es en Puerto Nare, y ahí coge, o Puerto Salgar. Puerto Salgar, perdón, y coge ahí ya el tren. ¿Qué es lo que pasó en ese siglo largo para que el país pudiera desarrollar tantas infraestructuras que uno aún ve vivas? Uno se para en la Plaza Girardot, que además es una plaza preciosa, diseñada por, no es Brunner, sino Karl Rotter. Rotter, perdón. Leopoldo Rotter. Leopoldo. Y es una plaza que Rotter imagina con una ventilación sobre el río, que es una cosa maravillosa, que está absolutamente caída, tirada, despreciada. Y uno dice, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue? ¿En dónde perdimos esta imaginación, estas ganas, incluso, insisto, desde la técnica, que yo creo que podríamos recuperar, ¿no? No solamente es recuperar la idea cultural profunda, sino de la técnica. Ese proyecto, por ejemplo, en Avelena, durante el gobierno Santos, que terminó en un tema de corrupción, como todos los temas de este país. ¿Qué ha pasado con el tema de la navegación del río Magdalena, lo que tú sepas? ¿Y qué es lo que en el fondo se quebró frente a una mirada también técnica sobre el río? Sí, es una pregunta que no sabría. Son como muchos aspectos que aún se mantienen digamos, desde clase social, desde los prejuicios en que nos han educado. Yo creo que hay una gran responsabilidad también de la educación, Juan David, como de que en nuestras familias perdimos ese sueño que tú bien describes de finales del 19, principios del 20, como ese sueño de modernidad que nos traía el río en sus conexiones, en su desarrollo tecnológico, y tal vez nos distraímos en otras cosas, o también afectados sin duda por el conflicto. Pero yo responsabilizo mucho a la educación. No hay una crisis en la educación fundamental. A la Universidad de los Andes, donde trabajé tantos años y me formé, no hay reflexión sobre los Andes, ¿no es cierto? Y los estudiantes no conocen el río, ¿no es cierto? No hay una cátedra de los Andes en los Andes. Sí, no hay, que sería fundamental. Debería ser, ¿no? Sería una cátedra mundial, ¿no? Sí. Tendría todo el mundo a aprender eso. En muchos lugares donde, por eso insisto que el valor pedagógico es el que hay que volver a rescatar. No sé si es de el currículum formal de los colegios, pero ya no se enseña geografía ni historia, ¿no? Pero claro que generalmente eso es como una voz que dicen los padres, que ya eso nos enseña. Y no es un problema de datos,
sino yo creo que es pedagógico en la construcción de una nueva sensibilidad sobre país, de volver a tener una confianza de país. Es muy fácil decir este país no sirve para nada, eh, ahí está corrupto. Nos gusta eso, ¿no? La queja y echarle la Para no culpa a poder otro. hacer nada. Pero yo creo que yo te respondería más sobre por qué fue lo que pasó, en pensar en lo posible. Ese es como mi optimismo como pedagogo, ¿no? Como investigador, como director del museo y el equipo que me acompaña. Tenemos esa gran tarea, ¿no? De, de reconstruir de reconstruir ese país mediante el reconocimiento del mismo, ¿no? Que es una experiencia maravillosa. El viaje lo transforma a uno, el viaje por el río. Eh, Empieza uno a construir el respeto que le falta tanto a los colombianos de la otra que es diferente a él, en su condición, en su color de piel, en sus formas de vida. A mí el río me ha enseñado muchísimo, me ha hecho una persona mejor, ¿no? Y yo creo que eso lo podemos Poner en otros. poner en otros, ¿no? Yo creo que esa es nuestra gran tarea, ¿no? Hay una idea que movimos en el ministerio y que ya ha producido documentos y que tenemos un plan nacional de cultura para 15 años, en la que yo he pues tratado de pensar y trabajar mucho, es el tema de pensarnos bioculturalmente, o sea, crear quizás unas cátedras de territorios bioculturales para ver eso o aquello que todavía existe y que es la esperanza y que está vivo. ¿Cómo está el río hoy en ese sentido? Ya hablamos de sus crisis, no nos vamos a detener en la gran violencia que ha sufrido el río, todos esos cuerpos, está atravesado el río por un territorio adyacente como el Magdalena Medio, que es un territorio de conflicto muy complejo, pero como tú lo señalas y creo que tienes razón, no nos podemos quedar solo en la idea de lo negativo, sino en pensar lo que está vivo para construir también futuro. Bioculturalmente, la gente no sabe mucho lo que hay hoy en el río. Es decir, yo, por ejemplo, navegué, en Honda se puede alquilar unos Transporte, barquitos, sí. unos transportes para ir a navegar. Hicimos algunos encuentros en la plaza de Honda y venían pescadores de otros lugares, del Caribe, gente que venía también del sur, desde Neiva. ¿Cómo se conecta hoy el río? ¿Todavía se conecta culturalmente? ¿Por qué no nos cuentas un poco pedagógicamente hoy el río? ¿Cuáles son esas conexiones culturales que siguen existiendo? Sí, sin negar todas estas situaciones críticas o de conflicto que hemos hablado, como señalas ahora tú también, el río para mí es, ya lo he dicho, es una pulsión de vida, todo lo contrario, de crear en la imagen que es solo de muerte, que es un gran cementerio, ¿no? El río, cuando uno lo recorre, por eso insisto en la necesidad de ir al río, de sentir, ¿no? Es una cuestión de empatía y de, sí, de viaje. Uno reconoce un patrimonio inadvertido, tema que me gusta señalar y lo he descubierto con mis compañeros de trabajo, ¿no es cierto? Hay un patrimonio inadvertido que entonces hay que irlo a buscar, no son las grandes ciudades, las grandes postales turísticas y estetizantes, sino es un río que hay que buscarlo y en ese río pues hay una experiencia acumulada de, de vivir, ¿no? Eso es lo que es la cultura, experiencias, saberes, oficios que el río tiene a borbotones, ¿no? Y que empieza uno a construir respeto sobre eso, ¿no? Yo creo que hay muchas maneras que nos ofrecen conocimiento y formas de vivir, de las cuales podemos aprender, ¿no? Y es un río lleno de festividades, de celebraciones, de conocimiento, de diversidad. Eso lo creo que el río lo tiene plenamente. Y en sus 1540 kilómetros de recorrido, pues podemos disfrutar todos los ecosistemas, todas las formas, todos los climas, todas las formas diversas de comer, de amar, sí, de celebrar, de trabajar. Y eso pues yo creo que lo sigue teniendo el río, ¿no? Y que lo desconocemos. Entonces solo vemos como si fuera el río como problema ambiental
o como problema de violencia, que por supuesto lo tiene. Pero frente a eso está la vida. Eh, yo por eso me aparto un poco de esa mirada que nos puso en alerta, pero yo iría muy pesimista de García Márquez cuando el amor del tiempo del cólera es eso, es su gran preocupación y más o menos dice el Magdalena es tierra arrasada. Mm. Pero si bien se ha dado pues condiciones muy difíciles para el río y para Colombia, el río insiste en una experiencia vital enorme. A la paz le apostó muchísimo el río. Yo recorrí el río en tiempos de diálogos de La Habana. Qué emoción, qué ilusión la de la gente que ha recibido, que tiene los muertos, que ha aguantado a los grupos armados en cada uno de sus lugares instalados allí. La necesidad, el gusto, la emoción por la paz y por votar sí a, A la paz, sí, a la al paz, acuerdo, pues. al acuerdo y luego a lo que son, Plebiscito, sí, pues. al plebiscito que propuso Santos y la gente votó, sí, estaba emocionada y quería ese proyecto. Y nosotros, los de privilegio, sentados en las ciudades, la mayoría dijo que no. Es el momento para mí más doloroso y dramático de este país y que qué pena volver al río. Sentí vergüenza, Juan David, de volver al río y decirle a esa gente, mire, otra gente votó que no, ellos que habían puesto los muertos apostaban a un proyecto de paz. Entonces, yo creo que hay que mirar ese río y esas poblaciones en sus orillas eh, como un mundo, digamos, de experiencia y de mucho conocimiento para un nuevo país. Y si alguien quiere ir al río, ¿cómo puede ir al río? De si Sí, está en Bogotá, o si está en Medellín, o si está en Pasto. ¿Cómo se va al río a conocerlo más allá de la eventualidad de mirarlo desde un puente o desde un lugar turístico, insisto, desde el macizo hasta el Caribe? ¿Cómo se puede ir a ese río? Que creo que es algo que también nos falta explicitar. Se puede ir al río, se puede navegar el río. A veces creemos que no se puede. sí, esa pregunta tuya es muy buena y práctica y concreta, que desde el museo insistimos mucho. Claro que el río se puede navegar, es la pregunta que muchas veces la gente me hace. Y uno lo puede hacer y de muchas maneras distintas. No lo puede hacer de un solo ¿Acaso? tacazo, porque bueno, la primera parte no es navegable, que el río va en caída vertiginosa, pero desde Neiva, lo he hecho yo, lo he hecho muchas veces. Podemos recorrer contratando transporte Entramos. en tramos, ¿no? El río no es, sí, hacerlo todo de un solo, sino son sus pueblos, sus riberas, sus riquísimas expresiones en cada parte de esos ecosistemas diversos que tiene. Y sí lo podemos hacer. Desde Neiva hay transporte formal, mucho. En Neiva, en Puerto Boyacá, en Honda, en Puerto Berrío, en Barranca, en el Banco. Tú puedes viajar contratada como si fuera una flota, pero en el río, y puedes pedirle a un pescador que te lleve de un lugar a otro. Y Y creo su que esa alimentación, experiencia ¿no? de navegar, hemos atravesado un poco esta conversación contigo, he insistido que es muy importante hacerlo, muy importante porque nos permite conocer ese país que nos deja ver, que nos deja ver ese río que es naturaleza y cultura al mismo tiempo. Cuando uno habla del río Magdalena, que también es muy rico porque es una ambigüedad, el río es masculino y el Magdalena es femenino. El río es lo uno y lo otro, no lo uno o lo otro, como muchas veces construimos nuestro pensamiento Binario, polarizado, sí. binario, sino el río es lo uno y lo otro al mismo tiempo. Lo Algo, masculino y lo femenino sí, lo también. masculino y lo femenino, lo andino y lo caribeño, tiempos de lluvia y tiempos de sequía. El río nos ofrece pues unas posibilidades enormes de comprensión y de ampliación de nuestra sensibilidad y de compromiso con Colombia y la única manera de hacerlo es viajando. Y en cualquier parte de Colombia, en los departamentos donde están más, es el 85% de la población colombiana, pues pueden bajar a cualquiera de sus puertos, desde Santander, desde Antioquia, sí, desde el Cauca, desde el mismo Huila, desde el Tolima, y desde allí hay un puerto que te conecta con otro lugar. Y la conexión
es mucho más que física, es una conexión también mental que hacemos. Creo que el río es un gran itinerario cultural, que es una categoría que tiene la UNESCO para pensar, y el río es casi cartilla para avanzar sobre esa idea de conectividad, que es también movimiento. El río es patrimonio en movimiento, frente a la idea muchas veces tradicional de la monumentalidad del patrimonio, de que está en tal lugar. No, el río fluye, va dejando de ser para ser otro. Y eso no es una descripción del río, sino eso no, es lo que nos dice que podemos ser nosotros también, ¿no? Yo no soy de aquí ni de allá, sino soy la relación, la conexión, el ir y dejando de ser para ser otro. Creo que nos dispone espiritualmente de una manera distinta y de un compromiso ciudadano importante. Se puede navegar, te lo reitero a tu pregunta, de la que me hace mucha gente en el Tomando museo. la decisión de ir a Sí, un tomar puerto y y subir y embarcarse, ¿no? embarcarse. Y esa es la experiencia que todos vivimos de fascinante del viajar, ¿no? Pero el viajar no nos deja intactos, nos transforma, nos inquieta, porque nos pone en duda nuestras verdades y creo que eso es bien interesante cuando nos mantenemos unas formas muy radicales en nuestros pensamientos y en nuestros prejuicios, y ese río que es todo, y desde el color café, que también insistimos mucho allí. La gente lo ve café y le parece que el río es cochino, Ujú. pero cuando está allí se va a dar cuenta que no es eso, que el café es que el río pues lleva arenas, Son son las sedimentos tierras. flotantes que le da esa coloración, pero no porque esté cochino. Entonces, tenemos que... Esas ideas tan racistas y tan absolutas que nos gobernaron. Quería terminar esta conversación preguntándote hoy, después de haber navegado tantos ríos en tu vida, ¿cuál es tu reflexión personal, ya no sobre todos estos aspectos que hemos hablado, sobre el río? ¿Cuál es tu mirada sobre haberlo visto cambiar, cómo ha atravesado tu vida y cómo te llamó? ¿Cómo te llamó en un momento y te dijo, oiga, usted que tanto habla y se queja y venga y haga algo? ¿Qué fue lo que pasó en ti durante toda la vida para que esa presencia se mantuviera y hoy tengas pues una actitud y una tarea de defender desde tu lugar como académico, como geógrafo, como historiador y sobre todo como ser humano, esas aguas? Sí, muy bonita tu pregunta y bueno, yo desde niño he estado cerca al río, tú lo has comentado ya varias veces. Mi padre ingeniero, tuve la oportunidad a través de él de mostrarme el río en Girardot, ¿no? Un río ya con su experiencia cultural, ¿no? Porque estoy viendo un puente maravilloso, un puente férreo que se inaugura en el año 30, con el optimismo de conectar a Colombia, el oriente, con el occidente, de Girardot a Flandes, o sea, de Cundinamarca al Tolima, de ese río que atraviesa las fronteras, pues está muy en mi memoria. Y bueno, siempre los hábitos culturales eh, de Bogotá, donde nací, pues es ir a Tierra Caliente, ir a comer viudo en Flandes, o en Girardot, o en Aguamelgar, en fin. Siempre como me inquietó eso, fui de niño también a Honda, pero luego ya en mi vida de profesional como antropólogo, el río me fue llamando en muchas partes, ¿no? Se me fue apareciendo y me dijo, aquí estoy, ¿no? Y todos recordemos que el río no es solo su caudal, sino también es un río cuenca, que establece desde eso más bien una idea de árbol, y cualquier región que tú estás mirando en buena parte de Colombia, pues conecta con el Magdalena. Y los caminos, que fue un tema de investigación en la que me formé como antropólogo, los caminos de la riería, pues conducen al Magdalena. Y en mi formación y sobre todo de profesor en Antioquia, también Antioquia está marcada por el río, ¿no? Por conectarse con el río para poder sacar su economía de exportaciones, particularmente la del café, también la del oro. Durante un tiempo estuve dictando clases en la Universidad del Magdalena, sacando a los primeros antropólogos que allí se formaban, y pues la relación con el río es enorme también ahí desde el Caribe.
eso me terminó llegando a, a trabajar en Honda, en la tarea de investigar los pueblos patrimonio y el trabajo que se hace con los planes especiales Manejo. de manejo y protección. Y de nuevo ahí está el río, en Monpós, en Honda, en muchos sitios. Entonces, sí, se convirtió como un lugar muy importante. Descubrí yo para pensar a Colombia y para trabajar sobre Colombia. Y bueno, mi tarea y mi gusto por ser profesor, por ser pedagogo, lo encontré en los museos. Me salí un poco de la universidad aburrido de su crisis, de competencias académicas. Sí, salí muy aburrido del proceso educativo formal. Encuentro en los museos una tarea apasionante, abierta a un público amplio. Recibió investigadores de primera línea, turistas extranjeros, turistas de chancleta, niños. Creo que es un lugar abierto a transmitirle a la gente esa emoción, ¿no? Como decía Aristóteles, el camino para entrar al conocimiento es por la emoción, no porque esto está lleno de problemas, sino creo que hay que emocionar a Colombia de su país, pero no para pensar una postal turística o estereotipada, una caricatura que me aterra, sino a emocionarlo de las posibilidades que tiene un país en sus riquísimas experiencias de vida, y el río nos las va mostrando todas. Entonces sí, me ha apasionado, pero también trabajo con el rigor investigativo para mostrarle a los colombianos esa necesidad urgente de reconciliarnos con nosotros mismos y con nuestro río. Pues a veces hay que salir de los salones y de los encierros y coger una flota. Algún día podremos coger una lancha para ir a otro Sí, puerto y navegar, pero por ahora coger una flota e ir a un puerto y entonces volver a escuchar la canción del boga ausente y oír al río, que es un palíndromo. Oír o ir al río. Una vez más, oír a los ríos, porque los ríos son nuestras vidas, como dijo, como reza un bello título de una novela de Jaime Manrique. Nuestras vidas son los ríos. Gracias a Germán Ferro por estar aquí, por insistir en iluminar esa bella metáfora que es el río y esa bella idea de que la vida existe es gracias al agua, el agua que somos todos nosotros los colombianos, y que somos mucho más que esos prejuicios sobre el fracaso, la muerte, la desesperanza. bueno, no, gracias a ti, Juan David, por esta conversación. Converso y me emociono, que es la pasión que quiero transmitirle a los colombianos sobre la necesidad de transformarnos y que el río lo posibilita y de pensar un país mejor. Y a ustedes, vayan a Honda, atrévanse a conocer el Museo del Río que este año cumple 10 años de tarea pedagógica, de tarea generosa, y llénense de razones para descubrir las aguas, los ríos, la belleza de este país imaginado llamado Colombia. Nos vemos en la próxima.